Muy bienvenidos a Podcast con Rodolfo Rojas. Estamos hoy muy felices nuevamente de poder llegar a ustedes con estas enseñanzas que sabemos están poniendo en sus manos recursos para poder llevar adelante su ministerio como su liderazgo. También estamos muy felices todas las semanas por todos los mensajes que nos llegan, pastores, ministros, apóstoles, consiervos que nos escriben, de cómo estos podcasts lo ven juntamente con todos sus equipos ministeriales. Gracias por esas fotos que nos envían, esos comentarios, mostrándonos cómo se juntan como iglesia a recibir estas enseñanzas. Para nosotros es de profunda gratificación. También recordarles, como siempre lo hacemos, a que usted pueda comentar, que usted pueda compartir y que usted le pueda dejar un like a estos videos si realmente te son una bendición. Todo esto que nosotros hacemos es para poder equipar al cuerpo de Cristo en las diferentes naciones y una vez más gracias por seguirnos. Hoy estoy aquí con un panel de pastores, de líderes y tenemos un tema muy pero muy importante. Hoy vamos a tratar este tema que lo hemos titulado Fidelidad y traición. Fidelidad y traición en el ministerio. Estoy hoy aquí juntamente con mi esposa Leila, mi mano derecha, pastor David también, y también aquí a mi mano izquierda el pastor Héctor, y también nuestra líder de jóvenes que estuvo con nosotros hace unas semanas atrás, Alison Rodríguez. Así que bueno, hoy tenemos un podcast muy interesante y como le dije recién, compartan estos temas porque realmente lo que va a aprender hoy te va a ayudar mucho en lo que respecta al ministerio. Así que muy bien, Pastor David, empecemos entonces con este tema. Hola a todos que nos sintonizan el día de hoy. Para mí es una gran bendición y una honra estar con ustedes acá. Y el tema tocante el día de hoy es fidelidad y traición en el ministerio. Y podemos empezar con la primera pregunta. ¿Qué implica fidelidad y por qué es importante en la iglesia? Yo creo que fidelidad es uno de los aspectos que son determinantes a la hora de tener un ministerio que sea eficiente como también multiplicador. Creo que es una de las cosas que más resalta por lo menos el apóstol Pablo cuando le enseña a Timoteo sobre cómo llevar adelante el ministerio. Y está este famoso e importante pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2 verso 1, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego le dice en el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto lo vas a confiar o lo vas a encargar. Y le da aquí dos cosas importantes que tiene que hacer. Debes poner esto, número 1, en hombres fieles y número 2, en hombres idóneos o competentes que puedan enseñar también a otros. Es interesante notar que lo primero que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo sobre el tipo de personas a quien debe encargar la obra o la visión del ministerio es justamente a gente que tenga esta cualidad, esta característica de la fidelidad. Y la fidelidad quizás no es algo que te van a pedir en un restaurante si eres cocinero. Fidelidad no es algo que a lo mejor te van a pedir en una fábrica a la hora de ensamblar algún tipo de auto o a lo mejor en una empresa. Fidelidad no es algo que va a ser una exigencia muy importante. Pero lo que respecta a la obra de Dios, fidelidad es, no diría solamente elemental, es fundamental, porque no podemos llevar adelante un ministerio multiplicador con gente que va a andar buscando lo suyo propio, sino con gente que tenga este corazón fiel. De hecho, el apóstol Pablo, y también aquí para poner un fundamento, y ya vamos a ir conversando todos los que estamos acá, le escribe a los Corintios en el capítulo 10, si no me equivoco es en 1 Corintios capítulo 10, cuando le dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos vengan de alguna manera a ser extraviados de la sincera, y esta palabra me llama mucho la atención, no dice solamente de la fidelidad a Cristo, sino de la sincera fidelidad a Cristo. Porque puede haber fidelidad, pero puede haber una sincera fidelidad. Y por eso estos temas, especialmente cuando hablamos de ministerios fuertes,
firmes, que crecen, la fidelidad es fundamental, porque no podemos levantar una generación para Dios, y esa es nuestra visión, levantar una generación de líderes para Dios que ganen las naciones de la tierra. Entonces, si vamos a levantar una generación de líderes para Dios, no podemos estar levantando una generación de líderes donde todos hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren, sino que tiene que haber una fidelidad. Y aquí quiero dejar un punto muy claro, muy importante, porque me gustaría diferenciar lealtad de fidelidad, porque son ambas muy importantes. Porque fidelidad es lo que tú le muestras a una persona, mientras que lealtad es lo que se le manifiesta a una visión, a una misión. De hecho, yo con Leila somos viajeros frecuentes con American Airlines y nosotros estamos dentro de un programa que se llama Loyalty Points, puntos de lealtad. Es decir, le somos fieles a la empresa. Al viajar solamente con ellos, le somos fieles a ellos y por solamente viajar con ellos recibimos algo que se llaman puntos de lealtad, que nos permiten usar eso también para comprar pasajes o para estadías de hoteles, etc. Pero estas dos cosas son muy determinantes en el ministerio. Lealtad hacia una visión, pero también fidelidad hacia la persona o el hombre y la mujer dentro de esa visión. Y con Leila, bueno, yo sé que también tiene unos puntos bien importantes, interesantes acá. A ver si nos puedes dar algo. Yo creo que fidelidad es una característica, una de las primordiales, como también lo nombra aquí en el pasaje de 2 Timoteo 2:2. Primordiales para poder hacer el ministerio. Que Dios primeramente a nosotros nos encuentre fieles y nosotros ser fieles. Porque como tú decías, trabajar en una visión de multiplicación, una visión donde no solamente se trata de una generación, sino que también de formar a la próxima generación y también de que avance el reino de Dios, la fidelidad debe ser fundamental. ¿Por qué? Porque uno no solamente reproduce lo que uno enseña, sino también lo que uno es. Exacto. Fidelidad es una naturaleza. Es una naturaleza. Creo que es la naturaleza de Dios primeramente. Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Una característica de Dios que lo hace Dios, fiel. Fiel a su palabra, fiel a lo que Él ha dicho, lo que ha establecido. Y nosotros como ministros que tenemos responsabilidad de trabajar en su obra, en su reino, la fidelidad debe ser algo que no se puede huir o estar sin ella. Uno tiene que, creo, que buscarla día en día más y más por la responsabilidad que también tenemos de levantar una generación para Dios que le sea fiel siempre. Aquí estamos hablando de fidelidad al ministerio, pero es muy importante ser fieles a Dios por sobre todas las cosas. Aunque estamos tocando el tema de fidelidad ministerial, es muy clave que hablemos también y que toquemos el punto de ser fieles a Dios. Ser fieles a Dios, claro. Lo que yo he visto durante este tiempo, mucho tiempo ya sirviendo a Dios, cuando venimos a Cristo, muchas personas somos, y me incluyo yo también, creo que no somos fieles de corazón, porque somos humanos. Puede tener corazón chueco o engañoso, pero conociendo al Señor y conociendo el Espíritu Santo que nos da ese fruto en nuestra vida de ser fieles, es algo que también la gente nueva que yo veo que se entrega al Señor a veces no le permanece fiel a Dios porque no sabe lo que es fidelidad, o en esta generación que vivimos, en este tiempo que vivimos, la fidelidad es algo muy escaso, es algo ya que no se conoce mucho. Y podemos dar el ejemplo porque estamos viviendo en un tiempo donde mucha gente no quiere casarse, quiere compromiso, no quiere vivir bajo un pacto, hacer pacto de fidelidad, sino que prefiere convivir. Casi lo mismo, pero no es lo mismo. Falta el elemento de compromiso, de ser fiel, de hacer un pacto. Y escuchábamos el otro día un psicólogo que decía, ¿por qué la gente no se casa? ¿O por qué conviven? Y él llegaba a la conclusión de que uno convive, una pareja escoge convivir porque está esperando una opción mejor. Y hasta que ese momento no se le presente, yo convivo con esta persona. No tengo un pacto, no hay fidelidad, no hay un pacto de fidelidad.
Y una de las cosas entonces que establece la fidelidad es entender que hay un pacto que nos une. Un pacto, claro. Porque eso te comprometes, tú te comprometes a permanecer fiel. A pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. Y creo que eso es lo fundamental con nosotros mismos, con Dios. Si Él ya está creyendo en nosotros, nosotros también tener un pacto de fidelidad con Él. Y también tener una relación de pacto con mi iglesia y también tener una relación de pacto con mi cobertura, con mis autoridades. Claro, y a eso iba también de que es muy difícil que la gente sea fiel a una iglesia, a un ministerio, si primeramente no es fiel a Dios, si no aprende a ser fiel en su matrimonio o fidelidad con la gente cercana, menos va a ser fiel a un ministerio, a donde asiste. Muy bien. Pastor Héctor, hablando de la fidelidad, ¿cómo ha tocado esto tu vida, tu ministerio? ¿Qué cosas has aprendido con los años? Creo que la fidelidad es un punto muy importante. Creo que uno nace con la fidelidad al recibir a un Dios fiel que es justo y verdadero. Y creo que después uno lo va desarrollando en el continuar del trabajo en la obra. Porque fidelidad es confiar en alguien, o sea, uno leal, confiar en alguien. Ser una persona que cuando dice una cosa lo cumple. Vemos a esta mujer en el libro de Ruth, ¿se acuerda de Ruth? Una mujer fiel. Le dice a Noemí lo que iba a hacer. O sea, fidelidad es lealtad a una persona, no solamente a la obra, sino fiel a la persona y leal a la obra. Y es la persona que es leal en todo tiempo, no solamente una temporada, sino que creo que es una persona que tiene un corazón sano, con un corazón sano, y tiene su cualidad que nunca busca algo de alguien, sino que lo da todo por causa de la fidelidad hacia Dios, primeramente, y luego está la lealtad que uno tiene. Para mí ha sido muy importante porque meditaba mucho en esto de la fidelidad, la lealtad, y acerca de por qué a veces la gente se desvía del propósito. Yo creo que muchas veces por causa del corazón, no cuida su corazón, porque el corazón es engañoso y más perverso que todas las cosas. Pero el hombre que se mantiene unido a Dios, fiel a Dios, es porque él busca de Dios, a Dios, y no busca de Dios para que le dé algo para él sentirse bien. Y yo creo que es una cualidad muy, muy poderosa. Pudiéramos decir que hay gente que le cuesta ser fiel porque su búsqueda de Dios no es sincera. Buscan algo de Dios, pero no a Dios mismo. No a Dios. Claro. Y una vez que ya tienen lo que quieren, gracias y me voy. Claro, la pastora Leila toca un punto de pacto. Fidelidad es un pacto, así como Noemí hizo un pacto. Donde tú mueras, moriré. Tu Dios será mi Dios. O sea que la mujer se despoja completamente de lo que ella es o quién es ella para tomar la personalidad de la otra persona. Y yo creo que eso es fidelidad y lealtad. Morir a lo suyo propio. Claro. Ella muere a su tierra, a su pueblo, y adopta esto, pero bajo un pacto. Él hace un pacto con ella. Y yo creo que eso en la iglesia es tan fundamental que la gente que cuando nace de Dios tiene que saber que tiene que tener un pacto, no solamente con Dios, sino con su casa, con la iglesia, con la cobertura, con la visión. Porque si no es fiel en lo ajeno, tampoco lo va a hacer en lo suyo propio. O sea, yo recuerdo en una ocasión que uno de nuestros pastores se encontró con alguien que ya no venía a la iglesia. Entonces le pregunta a qué se debe que no ha vuelto, por qué no lo hemos visto más. Y recuerdo que esta persona, hablábamos hoy con Leila, le responde a la pastora o uno de nuestros pastores, le dice, es que yo le fui fiel a Dios por tantos años y le pedí por algo y nunca me lo dio. Y como nunca me lo dio, mejor dejé a Dios porque yo le fui fiel a Él por tantos años. Y ahí me di cuenta que hay gente que no tiene idea de lo que es fidelidad. Porque así sea que Dios a mí me dé lo que yo quiera o no me dé el milagro, es decir, cuando a mí se me reveló fidelidad, no está ligado con nada de lo que Dios pueda hacer o no hacer conmigo. Yo creo que eso es muy importante en la vida de uno que realmente se entregó completamente a Cristo. La conversión genuina para con Dios. O sea, yo creo que la salvación es suficiente, el regalo más grande, pero después los beneficios que te da Dios no es porque tú eres fiel, sino porque tú estás haciendo la obra, y toda obra merece una recompensa, porque Dios lo dice. Claro.
Entonces creo que la fidelidad es muy importante. Muy bien. Y gracias porque llegué a una casa fiel. Llegué a una casa que aprendí muchas cosas. O sea, uno viene con sus pensamientos, ideas, pero llega a una casa donde Dios te muestra que la cobertura es libre, o sea, hace la obra por amor a Dios. Claro, uno ve, uno imita, uno ve y imita y dice, claro, aquí hay fidelidad, aquí hay lealtad, aquí hay orden, aquí hay disciplina. Uno que más quiere, uno viene de un mundo de desorden, pero entra a un mundo de orden y vemos a usted y a la pastora Leila los años que lleva. Hemos trabajado y hemos visto su lealtad, su fidelidad, y es algo hermoso poder trabajar libremente. Y eso creo que todo líder, todo obrero, no solamente a veces fiel a Dios, sino que debe mostrar fidelidad a su casa, ser leal a su casa. Y creo que también fidelidad no es tanto perfección, sino que fidelidad es el fruto que Dios quiere ver en las personas. Creo que eso es fidelidad. A veces la gente quiere ser perfecto, pero Dios no. La fidelidad es única, la fidelidad no se busca, la fidelidad está dentro de nosotros, es para manifestar. Entonces, si nosotros hay fidelidad, levantamos fieles frutos, gente buena, de buen corazón. Uno puede decidir ser fiel. Yo decido ser fiel. Teniendo la opción a lo mejor de no serlo, decido serlo. Muy bien. Estamos aquí también con nuestra hermana Alison, que es quien lidera nuestra red de jóvenes Next, que también tienes un corazón fiel a Dios, a la obra. ¿Cómo la fidelidad, cómo lo aprendiste, cómo lo recibiste, cómo esto tú puedes explicarnos se manifiesta hoy en tu vida? Muchas gracias, es una bendición estar aquí en este día con ustedes. Creo que el haber nacido en esta casa fue fácil nacer y ser fiel porque pude ver eso en cada uno de ustedes, de mis pastores. Pero como decía también la pastora Leila, venimos también de una vida donde la fidelidad no es algo normal, es antes el que gana, el que sea más infiel. Claro. Venimos de ese mundo de la pillería. Claro, de que el que sea más inteligente, no se trata de infidelidad, esto se trata de que si yo puedo hacer más trucos, si puedo ser más inteligente siendo infiel. Venimos también de una cultura de donde empuñalar por atrás, mostrar que tal vez puedo ser muy fiel, pero verdaderamente no lo estoy siendo. Entonces, en el momento que yo llego a esta casa, en el momento que nazco a la visión, que nazco a todo esto, creo que fue donde Dios también puso algo en mi corazón de una gratitud, de poder ver lo feo que era ser infiel, lo Exacto. terrible, poderse uno ver y qué genética tan terrible de infidelidad y llegar a una casa, a un hogar donde me enseñan que es hermoso ser fiel, en una casa donde es totalmente lo opuesto a lo que el mundo me ha enseñado. Y creo que eso me enseñó a valorar el lugar donde nací. Qué bello. Y de verdaderamente yo quiero ser fiel, yo no quiero ser como el mundo. Y si Dios me puso acá, si Dios me puso en este hogar, entonces yo con mi vida voy a honrar, voy a ser fiel, voy a servir. Y creo que eso fue lo que me impulsó a mí continuamente, porque creo que la fidelidad, aunque se nace, no sé si será correcto que... Sí, yo creo que cuando nacemos de nuevo, la fidelidad de Dios, la naturaleza, es impartida a nuestra vida. Claro, y nacer, pero es también un continuo trabajo. Claro. En todo tiempo. Decidir ser fiel. Exactamente. De tomar la decisión de ser constante. Ser constante en los valores, en ser fiel, en servir no solamente a Dios, porque como ustedes nos decían, es algo muy importante a Dios, pero también a mis autoridades, tanto como mi cobertura, pero como usted nos ha enseñado hacia los lados, ser fiel con la casa, ser fiel con la visión. Y creo que ha sido algo que en mi vida me ha traído mucha paz en mi corazón, de no tener que vivir en este mundo donde uno tiene que estar haciendo cosas chuecas para sobrevivir, sino de verdaderamente cuando uno tiene un corazón fiel y está en una iglesia donde la fidelidad es algo normal, se puede vivir en paz, se puede vivir en unidad, en armonía, en acuerdo.
y estoy muy agradecida por la casa donde Dios nos ha puesto. Muy bien. Pastor David, cuando piensas en la fidelidad, ¿qué cosas vienen a tu corazón, a tu mente? Yo creo que así como Dios nos adopta como hijos, parte de esa naturaleza que ustedes mencionaban también se activa en nosotros. Dios, como decía la pastora Leila, Dios es amor y también es fidelidad. Dios son muchas cosas y algo innato de un hijo cuando ve a un papá o cuando ve a un padre es que se quiere parecer al papá. Y yo creo que cualquier relación que uno quiera tener duradera con Dios, con la iglesia, con una persona, con un matrimonio, requiere amar, pero también requiere fidelidad. Y creo que la gente o nosotros cuando fracasamos en cualquier cosa en la vida, en una meta, en lo que sea, es porque fuimos infieles a eso que alguna vez nos propusimos. Yo creo que la gente de éxito tuvo que haber sido fiel a algo, a un principio, tuvo que haber sido fiel a pasar diferentes situaciones y mantenerse fiel, constante. Creo que gente de éxito se propuso algo, quiso algo, trabajó para eso y fue fiel. Y ahora en la iglesia, y esto lo aprendí de usted, ¿qué repercusiones trae esto a la iglesia? Yo creo que fidelidad nos habla de no solo tener algo, cuidarlo, sino mejorarlo. Y entonces, si yo sé que Dios me entregó algo, interesante, la manera de yo ser fiel a eso no es solo cuidándolo, sino mejorándolo y multiplicándolo. Y eso también está implícito en la parábola de los 10 talentos. Y cuando estos dos obreros trabajaron y regresan con el fruto de su trabajo, habiendo duplicado lo que el jefe, el Señor, les había dado, la connotación que le da el jefe a sus obreros fueron buenos, pero también fueron fieles. Y la persona que solo lo mantuvo y que fue y lo escondió por miedo, por temor, por incompetencia, por pereza. No lo robó. No lo robó, sino lo mantuvo, lo cuidó, de cierta manera lo cuidó, pero no fue tomado como fiel. Entonces... Siervo malo. Siervo malo. Entonces yo creo que si Dios a mí me da un matrimonio, una familia, la fidelidad me va a implicar o me va a llevar a mejorar eso que Dios me dio. Si Dios me da una célula, eso va a implicar que yo mejore lo que Dios me dio. Si Dios me lleva y me da una iglesia, me da la honra de ser parte de una iglesia, yo creo que la fidelidad de Dios me va a llevar a que cuando yo llegue a esa iglesia yo sea un agente de mejora, de cambio, que yo llegue a mejorar. Exacto. Si yo llego a una iglesia, una célula, que mi actitud o mi manera de cómo trato a la gente, en los pequeños detalles, yo llegué ahí y llegó mejora, por decirlo así. Entonces, creo que si vamos un poquito a lo que fidelidad tiene, y esto lo aprendí de usted, no es solo mantenerlo, cuidarme o estar algo, sino que si yo soy realmente fiel a Dios, primeramente, y yo lo diría más práctico, si puedo ser fiel a Dios en la oración, en la lectura de la Biblia, en el llamado, en esas cosas pequeñas, todo lo que Dios me dé, mi manera de decirle gracias, mi manera de mostrar mi gratitud es decirle yo soy fiel y cuido y de lo que yo pueda, de lo que el momento que yo esté trato de mejorar todo lo que Dios me dé. Y Jesús dice, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y ahí descubrimos que la fidelidad no solamente genera un ambiente tan propicio para una iglesia saludable, sino que también se vuelve en esa plataforma que Dios te provee para ir ahora a algo mayor todavía. Entonces, Dios, con lo que te da, te prueba a ver si calificas para recibir ese más que Él tiene preparado. Y por eso somos probados en nuestra fidelidad. Y hablábamos justamente hoy, como en el griego la palabra fe es pistis, fidelidad es pistos, pero hablábamos también cómo se parece mucho en el griego. Estábamos tocando justamente ese tema, pero nos llamó mucho la atención cómo la palabra fidelidad en el inglés significa y es faithfulness, que es fe en su plenitud. Y nunca hemos visto o nunca se va a ver
la fe de forma más plena como cuando somos fieles, como decía Allison, cuando somos constantes en algo. Y fidelidad es todo esto que hemos tocado nosotros acá. Es una naturaleza que viene de parte de Dios, es la constancia, es esa capacidad de tomar algo cuando es pequeño o poco y volverlo mucho. Y creo que todo esto genera un ambiente muy sano para que nosotros podamos tener ministerios que se multipliquen a futuro. Muy bien, vamos a avanzar un poco. ¿Qué más preguntas tenemos, Pastor David? ¿Hay algún impacto que tiene la traición en un ministerio, en la visión? Estamos yendo entonces ahora a tocar todo lo opuesto a la fidelidad, que es la traición, no la tradición. A lo mejor algunos pueden pensar que es la tradición, no, es la traición. Yo creo que aquí hay un punto muy importante y creo que se habla muy poco en círculos ministeriales. La traición puede pertenecer un poco a estos temas que nosotros llamamos como tabú ministeriales. Pero cuando tocamos el punto de la traición es muy importante entender que un enemigo nunca te puede traicionar. Los enemigos no traicionan. El único que te puede traicionar es alguien que pertenece a un círculo íntimo, cercano. Alguien a quien tú le has dado tu plena confianza. Y esto es muy poderoso. Un enemigo nunca traiciona. Solamente traiciona a alguien que está cerca a ti. Y la gente que está cerca a ti y que te pueden llegar a traicionar, es muy importante entender qué lo lleva a traicionar. Es muy importante entender qué lleva a una persona cercana a ti a darte ese golpe, como tocaba recién Allison aquí el punto, ese apuñalamiento por detrás. Y es que esa persona, mientras está contigo, hay algo que no te revela, y es su agenda personal. Su agenda escondida. Voy a estar contigo, pero tengo mi agenda. Te voy a seguir, pero yo tengo mi agenda. Voy a hacer lo que tú me pides, pero yo voy a tener mi agenda. Y en algún momento yo voy a manifestar esa agenda. Y para mí hay dos versos que me gustaría leer. No siempre leo mucho Biblia aquí en los podcasts, pero hay dos versos que me llamaron mucho la atención. Uno es el Salmo 55:12, donde dice, David escribe lo siguiente: porque no me afrentó un enemigo, no me traicionó un enemigo. Eso es muy poderoso. Lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y luego el Salmo 41:9, que este verso es uno de los versos que Jesús dice cuando va a ser traicionado por Judas en el Evangelio de Juan. Salmo 41, verso 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, es decir, levantó contra mí su pies. Es bien interesante que estos dos salmos son escritos por David, porque pocos hombres vivieron tantos golpes, intentos de infidelidad, como golpes de estado y de traición como David. David fue traicionado por 4 personas en 4 momentos distintos. Uno de ellos fue su líder, Saúl, que lo acercó a su mesa, pero después quiso matarlo. Después, otra infidelidad que golpeó muy fuerte la vida de David es justamente la razón de por qué se escribe el Salmo 55, que fue su consejero más cercano, Aitofel, que era el hombre más cercano a David en el reino y el consejero más importante, y Aitofel, un hombre en quien David confiaba, decide ponerse del lado de sus adversarios. Después, otro hombre que golpeó a David con una traición muy fuerte fue su propio hijo, Absalón. Cuando Absalón pone en fuga a David porque quiere tomar su trono, y David, para no generar una guerra civil en Jerusalén, decide huir con sus valientes. Y finalmente el otro que lo golpea muy fuerte
a David con una traición fue Joab. Y cuando tú estudias la vida de Joab, vas a descubrir que pocos hombres le generaron tanto dolor a David como Joab. De hecho, David exclama en varios momentos y dice: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia? Y los hijos de Sarvia eran 3, siendo el más prominente de los 3 y el que más dolor le causó a David, Joab, que fue el general de su ejército, que al final de sus días, cuando David decide que su sucesor va a ser Salomón, Joab se une con otro hijo de David llamado Adonías para hacerle un complot y un golpe de estado a David. Y bueno, David fue golpeado por estas relaciones muy cercanas y él escribió estos salmos justamente. Igual no quiero dejar pasar por alto que David también traicionó como pocos cuando traiciona a uno de sus soldados más importantes llamado Urías y finalmente lo termina aniquilando en el campo de batalla. Pero cuando vemos cómo repercute la traición en una persona como en un ministerio, obviamente el dolor a nivel ministerial, como el dolor a nivel personal, la confusión que se genera, la inseguridad que se crea, es sumamente fuerte. Creo que pocos se gozan tanto como Satanás en un momento de infidelidad y de traición, y por eso tenemos que cuidarnos, porque si vamos a levantar y vamos a edificar ministerios que van a perdurar en el tiempo, tenemos que tener muy claro que cuando yo me rindo a Cristo y también Dios me pone en un ministerio, yo también tengo que rendir mi agenda personal, que es lo que Judas nunca rindió. Judas nunca rindió su agenda. Siguió a Cristo con su agenda, tenía su plan, quería lo suyo propio. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado, porque en esto del ministerio tú puedes comenzar muy bien, pero puedes terminar horriblemente mal. Muy bien, hablando de la traición, hablando de la fidelidad o de la infidelidad, la pregunta es, Pastor David. ¿Qué impacto tiene la traición en el ministerio? Pastor Héctor, ¿qué crees tú, qué piensas o qué te viene a la mente? Creo que la traición es muy fuerte. La traición crea mucho dolor, crea crisis, crea división, crea muchas cosas. Por ejemplo, usted hablaba del rey David. El rey David abre una puerta y su hijo no nace porque nace de David. Y su hijo lo sale traicionando porque David abrió la puerta. Si David no hubiese abierto la puerta, no hubiese tenido. A veces la gente no se corrompe del proceso, sino porque nace así, por la genética del padre. Pero vemos cómo Dios respalda a David, porque David tenía un corazón. Yo creo que la traición es algo que algunos nacen, otros la adquieren en el trayecto del caminar, como hablábamos que no tiene su propia agenda, tarde o temprano la va a manifestar. Porque yo creo que esa gente entra al camino de Dios con un principio, esperando algo de alguien, de que recibe. Como no se le da, tiene que sublevarse, porque eso es lo que hace Absalón. Porque esa gente tiene como un corazón engañoso, ¿verdad? Correcto. Tú que fuiste policía en tu país antes de conocer a Cristo, una de las cosas y uno de los entrenamientos que a ti te dieron fue justamente el poder leer a una persona. Porque esta gente es como son, si lo pudiéramos decir, artistas del engaño. Es decir, tienen una capacidad tremenda de poder ocultar algo. Yo recuerdo que hace años nos pasó algo. ¿Se acuerda que yo le hice un comentario de alguien que comenzó a visitar a partir de las 11:30, 12 de la noche? Sí. Entonces, para mí fue raro. Y yo cuando le pregunto a la persona... ¿Era un líder? Era una autoridad. Entonces, sí, que comenzó a visitar discípulos tuyos, matrimonios. A visitar el matrimonio. Entonces, para mí fue muy raro. Y yo le pregunto, ¿por qué tú lo estás visitando? O sea, ¿cuál es el me dice que lo estoy aconsejando, pero explícame, ¿qué estás aconsejando? Yo le digo, pues yo también lo estoy aconsejando. No, pero ¿qué tiene de malo de aconsejarlo? Y dije, no, es que no tiene nada de malo aconsejar. Tú no estás yendo por el consejo, tú estás yendo por otra cosa. Claro. Entonces me dijo, no, que cómo tú me vas a faltar el respeto. No, dijo, decir una verdad nunca ha sido una falta de respeto.
una verdad es una verdad. Lo que pasa es que tú tienes algo equivocado. Y ahí, claro, y después salió a la luz, claro, yo de ahí le comunico a usted que visitaba a la gente para poder sembrar otra cosa y finalmente llevárselos. Claro. Porque ese era el... Cuando yo lo vi, dije, no, este está haciendo algo equivocado, incorrecto. Yo recuerdo que cuando tuve la confrontación, yo le dije, y no le gustó, me dijo, es una falta de respeto. No, le dije, la verdad nunca ha sido una falta de respeto. Cuando hubiera sido lo más noble, hablando ministerialmente, mira, tengo una carga por un matrimonio que está contigo y me gustaría ayudarlos y no sé qué te parece si les hago... Porque cuando uno es fiel, uno es transparente. No sé si estamos Sí. Amén. De acuerdo en eso. Porque para mí ser fiel es transparente, sincero y no tengo nada que ocultar. Entonces yo voy a ti y te digo, mira, me gustaría hacer lo siguiente, pero cuando se va por detrás y la persona no comunica, pero se descubre. Y claro, cuando se le descubre sale a la luz todo lo incorrecto porque él tenía una agenda que tarde o temprano se iba a ir y él estaba aglomerando la mayor cantidad de gente, traición. Entonces, para mí traición es muerte. Yo recuerdo cuando era policía, allá no se da los nombres de la gente, el nombre correcto, ni se da el lugar donde tú vives por causa del terrorismo que había. Pero hubo alguien que delató. Entonces, al cuarto donde yo estaba vinieron a dinamitarlo y después nos enteramos de dónde salió la información. Ese fue el momento del atentado que tú tuviste. ¿Cuánta gente murió ahí? Ese fue un atentado, pero el otro atentado murieron casi 12 personas. Pero los atentados, para que ocurran, se necesita que alguien que está dentro suelte la información. Porque hablábamos justo de eso, que dentro de la tradición están justamente estos elementos de por ejemplo, una persona que tiene que ir contigo hasta el final te abandona. Traición está ligado a que alguien que maneja información... Claro. Claro. Alguien del círculo cercano. Pero también que alguien del círculo cercano no solamente da información, sino que está dispuesto a entregarte a tus enemigos. Es tan terrible. Entonces, cuando yo vi esto, para mí tenía que morir, o sea, en el sentido, morir este hombre. O sea, porque cuando te pasa esto en la policía ahora no sabe quién es el que delató y tú fuiste uno de los sobrevivientes. Entonces, y ahí empieza la persecución contra uno, porque tú quedas vivo y los demás quedan muertos. Entonces tú eres el infiltrado, tú eres hasta que se buscó, y hasta que llegó a establecerse que uno de ellos había sido que había soltado la información. Mataron a prefectos, a subprefectos, y creo que diputados mataron. Entonces, claro, y como uno no es de alto nivel, uno está bajo cobertura, no sé si bajo un liderazgo, entonces, claro, ¿a quién lo tiene que atacar? A la persona. Sí, porque siempre me llamó la atención que cuando hablamos de fidelidad, solo un poco de información puede deteriorar todo. Puede afectar todo. Eso es muy fuerte. Leila, ahí, por favor. Creo que no podemos hablar de fidelidad sin nombrar la traición, que es algo muy fuerte. Los ejemplos que hablamos ahora son de vida y muerte, como el que usted acaba de hablar. Y creo que en el ministerio también la traición es algo muy, muy fuerte, que pega muy fuerte en un ministerio. Pero sí, yo creo que se puede sacar buenas enseñanzas de ellas. Primeramente, uno no querer ser alguien traicionero. Alguien que es fiel, una característica de la fidelidad es no tener la capacidad de engañar o de tener engaño. Alguien transparente. Que una persona fiel puede cometer errores, pero no está en él o en ella el deseo de traicionar. Eso yo creo que uno lo puede leer de gente, uno lo puede percibir. Pero la traición ya es algo que se va maquinando. A lo mejor no se nace o se nace con ella, no sé, pero se va creciendo en ella. Y uno puede guardarse para mantenerse fiel. Sí, creo que Alison habló un poquito de eso, que uno se puede cuidar para ser fiel. Y comienza todo en las cosas pequeñas, para mí. En lo que uno conversa, en lo que uno habla, en lo que uno escucha. Y si vemos cuando Eva traicionó a Dios, si podemos decir así, y Adán también, comenzó por comenzar a escuchar a una serpiente. Dios le habló a Adán y Eva.
les dio instrucciones, pero vino otra voz a sembrar algo en Eva, y comenzó con ella y ella se dejó y quiso escuchar esa voz. Y no le puso stop, en vez de poner en duda lo que estaba diciendo la serpiente y cerrar esa conversación, prestó sus oídos. Y creo que desde ese momento, esa anécdota, esa historia nos enseña a nosotros que la fidelidad comienza ya hasta en eso, en escuchar. Y a veces gente puede decir, no, pero yo no soy infiel, yo no soy traicionero, pero sí, a veces comenzamos sentados en mesas que no debemos estar sentados, escuchando cosas que no debemos escuchar. Si uno ha determinado ser fiel, o se cree o se considera a sí mismo ser fiel, y cuidar esa fidelidad hasta el final, porque la persona traicionera va a comenzar también de a poco. Porque puede decir, yo no he hecho nada malo, yo solamente estuve sentado escuchando, pero eso ya es una maldad. Claro, y vemos ahí que en Eva y Adán fue algo catastrófico. Los llevó a ellos a perder la comunión con Dios completamente. Y en realidad no cometió un pecado tan grave que nosotros consideramos que matar a alguien es más grave o otro tipo de pecado es más grave. Pero ¿cómo comenzó esa infidelidad? Escuchando algo que no tenía que escuchar. Y no tuvo el carácter para poner freno a una conversación. Y creo que ahí comienza mucho de la traición. Y claro, la traición trae mucho daño en el ministerio, claro, porque como lo nombrábamos aquí, trae confusión, trae división, y todos sabemos que una casa no puede avanzar si no hay unidad. Entonces yo creo que el diablo está continuamente tentando a gente para traicionar o hablando ciertas cosas para que caigamos en la trampa de ser infieles, con lo que escuchamos primeramente, después con lo que hacemos, y luego puede llevar a algo tan grave como lo que hizo Judas, que vendió por monedas de plata a Jesús. Pero hay un ataque muy fuerte a la gente cercana, al hombre y la mujer de Dios dentro de un ministerio. Y creo que eso es digno de puntualizar, que casi siempre el enemigo va a tratar, como un francotirador, golpear, darle un balazo, pero a la gente cercana. Claro, yo creo que el diablo tiene en la mira todo ministerio de avance. Y todo ministerio de avance hay un hombre y una mujer que tiene una palabra de Dios, que tiene una visión clara de extender y que el reino avance. Entonces va a ser un punto, un blanco muy clave del enemigo de querer sembrar este tipo de traición en gente cercana, porque causa mucho dolor, causa mucho estragos, confusión, porque como tú decías, la traición no viene de tus enemigos. Tú sabes claramente quiénes son tus enemigos y tú no te relacionas con ellos, pero la traición puede tener a alguien muy cercano a ti que tú crees que alguien confiable, alguien fiel, y eso trae mucho dolor. Pero como yo decía, también se puede aprender mucho de ello. Cuando se manifiesta la traición, yo he aprendido que también ayuda a que saque a luz todas las otras personas que tampoco se han atrevido a manifestarse. Es como un complot. Es como un complot. Entonces saca a luz lo que no estaba ahí, que aparentaba estar, aparentaba ser fiel, pero cuando hay una traición ya sale a la luz también todo como la cizaña o lo otro que estaba ahí, que debería manifestarse y que no tiene que estar ahí. Porque tú tocas el punto de poder o del error de prestar el oído. Y yo creo que llevándolo a la práctica, por ejemplo, si un discípulo le dice a otro, mira, te voy a contar algo a ti, pero no se lo cuentes al pastor. Te voy a contar algo a ti, pero no se lo digas a la pastora. Ahí, la persona a quien le van a dar esa información es donde tiene que inmediatamente reaccionar y decir esto está mal, esto no es correcto. Y tiene que haber una reacción que deje de una forma marcante, no, yo no soy parte de cosas así. Entonces, a veces las personas, hay como un comezón de oír y quiero escuchar, a ver si dime, bueno. Y empieza ahí de una forma muy lenta y paulatina. Es como, la fidelidad es como ese himen que se rompe o se corta y de repente ya no está más esa fidelidad. Y por eso hay que cuidarla, hay que pelear por ella, porque es determinante en el ministerio. Muy bien, Pastor David, cuando hablamos de traición, ¿qué cosas vienen a tu mente? ¿Qué cosas podrías tú ayudarnos allí?
Yo lo primero que pienso, yo creo, en el diablo, yo creo que el diablo quiere replicar lo que él hace, su comportamiento y en lo que él en el inicio trató de hacer. Él quiso dividir un reino. Creo que Dios al enemigo o al diablo, a Satanás, a Lucifer, no lo creó con un corazón o con traición, sino que implícitamente yo creo que él abrió su corazón y la Biblia nos habla acerca del ego. En la traición el ego juega un papel bien importante, así que no quiero reiterar todo lo que ustedes ya han dicho, pero es súper importante que la persona, el Hijo de Dios, la gente que tiene llamado, la gente que quiere servir, que vivir para Dios, que se esté inspeccionando y que sea terriblemente sincera consigo mismo para confrontar eso, que sea genuina y decir, estoy teniendo pensamientos, estoy teniendo cosas, mi ego está creciendo, estoy hallando o me estoy dando derechos que Dios nunca me dio, de opinar, de decidir, de querer tomar decisiones, de querer pensar que las cosas se deberían así, como que el ego te infla. Y por eso hay que humillarse. Exacto. Y a la hora en que uno es sincero con Dios y que uno descubre eso, esa hinchazón en el corazón, ese egocentrismo, creo que uno desarma al enemigo. Creo que uno desarma al enemigo cuando uno tiene la apertura y la confianza con una autoridad espiritual, con alguien que está sobre uno, de contar y decir, estoy teniendo estos pensamientos, estoy creyéndome más de lo que realmente soy, me estoy tomando tributos que no se me han dado. Entonces yo creo que traición, no sé si podría establecer y decir, empieza con el ego, pero creo que el ego viene mucho incluido ahí y la humildad te va a llevar, como usted dice, a humillarte, a tomar tu lugar, a saber dónde estás, de dónde vienes, cuál es tu papel. Y así como lo dije, entonces para mí el diablo quiere replicar todo, quiere replicar división y en un ministerio creo que eso es lo que quiere venir a hacer, a destruir, a causar dolor. Y así como lo decía la pastora Leila, yo también lo había escrito, creo que también Dios a veces permite, porque cuando uno percibe y uno está viviendo la traición, uno quiere saber el por qué y muchas veces uno dice, pero ¿por qué no lo vi? Señor, ¿por qué pasó esto? E inconscientemente uno quiere decirle al Señor, ¿por qué permitiste esto? Es un dolor, hay consecuencias cuando pasa traición, cuando yo pasé traición, cuando uno es la víctima, no el victimario, en este caso, y uno se pregunta por qué pasó traición, por qué. Pero también entiendo que traición es una manera de cómo Dios depura, cómo purifica algo. Aleja gente incorrecta de tu lado. Exacto, porque seguramente Dios tiene algo más grande para nosotros y sabe que la gente que está al lado tuyo, si sigue contigo, no vas a poder llegar al otro nivel, no vas a poder crecer al otro nivel o simplemente este tipo de personas van a hacer un daño a futuro. Así que Dios aleja y utiliza la traición para perfeccionar, para mejorar su equipo y para ya, podar. Exactamente, exacto. Y ya para terminar, creo que si uno aprende a perdonar rápido y si uno se enfoca en lo que Dios quiere hacer con uno, creo que va a ser más fácil y va a ser más llevadero pasar esta situación de traición. Esta es la cosa, cuando a mí me ungieron como pastor, una de las pocas cosas que uno piensa es voy a ser traicionado en el ministerio o voy a tener que pasar por eso. Yo creo que uno está pensando las imágenes que se vienen es iglesia grande, pastor. Uno es muy ingenuo. Exacto. Y uno ha escuchado de esto, Jesús lo dijo y uno no se prepara literalmente. Uno sabe que uno sabe que sí, puede pasar y todo eso, pero cuando lo vives y cuando estás en el momento, la experiencia, los pensamientos, las cosas que se abren en tu alma, el dolor, te quiere hacer una herida y te puede dejar mal por mucho tiempo. Entonces, saber de que Dios nos llamó y que nosotros somos privilegiados de servir al Señor con la gente que Dios envíe, pero que Dios también va a querer sacar gente que en un momento pudo haber sido de bendición, pudo haber ayudado, pero llega un momento donde Dios nos quiere dar algo más. Y como ya para dejarlo como reseña, la primera vez que tuve que vivir un poquito esto de
de la traición y eso me dolió muchísimo. Aprendí mucho, pero después de pasado ese tiempo, yo vi cómo Dios se manifestó, perdón, y cómo hubo un crecimiento y un avance en mi vida después de esto. Qué poderoso. Yes. Yo pienso mucho en Abraham y Lot. Ahí te das cuenta de un poco de alguien que comienza a operar en infidelidad. Estaba meditando en ese pasaje cuando Dios quiere sacar del lado de Abraham a Lot. Y para mí, Lot tendría que haber dicho, bueno, están habiendo riñas entre los pastores de Abraham y mis pastores, pero todo lo que tengo es porque me puse bajo el hombre que carga la bendición, que es Abraham. Y voy a poner en control un poquito, voy a hablar con mis pastores que respeten a los pastores de Abraham, que todo lo que estamos teniendo, toda la riqueza, el aumento, la multiplicación, las ovejas, los bueyes, es porque no hemos puesto bajo un hombre que carga la bendición y que esto no lo hemos producido nosotros. Después tú te das cuenta cuando Dios quiere sacar a Lot del lado de Abraham, Abraham le dice, escoge tú la tierra. Que él haya tenido el descaro de decir, ya, yo voy a escoger, a ver, esta me parece mejor. Cuando lo obvio tendría que haber dicho, ¿cómo yo voy a escoger la tierra si tú eres el hombre de la bendición? Tú eres el hombre con quien Dios habla. ¿Cómo yo voy a escoger la tierra? Tú escoges la tierra y yo me voy de tu lado. No, él escogió la tierra. Él se las dio de que la multiplicación que tenía era por él y que él podía elegir la tierra. Y te das cuenta que la gente que carga un poquito esta semilla tienen estas actitudes un poco ególatras, altivas, soberbias, y no logran reconocer. La gente traicionera, infiel, no reconoce nunca al hombre de la bendición. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque se nos puede meter en el corazón. ¿Cómo has lidiado tú, Alison, con este aspecto a nivel personal o ministerial? ¿Cómo tratas con esto? Mientras hablaba me recordaba la primera vez que me pasó. Una persona a la cual para mí fue Dios, hizo tremendos milagros. Fue como la primer persona donde yo pude ver cómo Dios la sacó de deudas. Que no se podía pagar. No, yo veía a esta persona y yo decía, wow, qué tremendo. O sea, Dios le había hecho mayores milagros que aún yo podía ver en mi propia vida. Y nunca me recuerdo ese día donde esta persona determinó irse. No me lo dijo en la cara, sino que fue por medio de un mensaje. Hoy yo me determino de no seguir, de gracias, me llevo lo bueno y dejo todo lo malo que usted me dio. Yo me acuerdo ese dolor. Como el pastor David decía, que uno pensaba que nunca le iba a pasar. Y nunca tampoco me voy a olvidar del día, ya habían pasado varios meses, y usted me pregunta por una persona de la red. Y mi respuesta fue, quedó muy mal con esta persona, quedó muy mal en el momento de que esta ex discípula se fue. Y bueno, han sido golpes tras golpe, y he podido ver que en el ministerio no ha habido un crecimiento. Y nunca me voy a olvidar de las palabras que usted me dijo, chequea tu corazón. Porque muchas veces uno cree que es la gente alrededor, pero muchas veces está en nosotros. Y si ellos no pueden seguir adelante, si no ves un avance en el ministerio, es porque tú no has sanado cosas en tu corazón. Y ahí yo como que, oh my God, fue tan duro escuchar eso, pero fue tan sanador para mi vida. Recuerdo que entré en un tiempo de ayuno, de oración, y le pedí a Dios que sanara, porque algo que no había visto era eso. Había estado tan herida, dejé de creer. Pensé de que si esta persona, a la cual Dios ha hecho tantos milagros, Dios me utilizó muchas veces para traer una palabra para esa persona, si ella me dejó, si ella se fue, ¿no lo van a hacer el resto también? Claro. Ese es el pensamiento más fuerte. Sí. Y yo creo que ahí uno, y nos pasa a todos, uno dice, ¿podré volver a confiar? Y a mí lo que me ha ayudado mucho en esos momentos
me impacta Dios, que tiene todos estos atributos que nosotros no tenemos: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Y Dios sabe que le vamos a fallar, igual sigue creyendo en nosotros. Dios sabe que va a llamar un hombre nuevo, una mujer nueva este año y que le va a fallar, pero Dios no por eso deja de creer. Y si a Dios, que lo traicionó, uno de sus ángeles cerca al trono, y si a Dios, el primer hombre que crea, lo traiciona, y si a Dios, uno de los discípulos cercanos lo abandona, lo deja y lo vende, pero Dios sigue creyendo, eso a mí me sacude. Y creo que también me ha pasado. ¿Podré volver a creer? ¿Podré volver a confiar? ¿Y cómo te fue después? Y bueno, después de esa semana fue muy sanador para el equipo. ¿Revisaste tu corazón? Revisé mi corazón, recibí una sanidad, pude cerrar puertas en mi vida y entendí algo de que no se trata de la gente, se trata de que yo le sirvo a Dios. Y que bueno, sí, tal vez se van a volver a ir, pero yo no le estoy haciendo primeramente esto por la gente, no lo hago por las personas, sino que Dios, en mi mirada debe estar en Él. Y fue muy sanador también para el equipo, no éramos muchas en ese entonces, pero también pude ver en ellas cómo se despertó en todos nosotros esa unidad. Fue del dolor nació una unidad y también una fidelidad, de saber de que yo no quiero causar ese dolor al reino, causar dolor a la gente alrededor, porque también tenía una célula, pero también causar ese dolor hacia arriba. Entonces, de ese dolor y de esa infidelidad también nació una generación fiel, una generación que ama esta casa, que aún sirven y de que aún aunque momentos donde podemos hablar, porque fue algo que impactó mucho en nuestras vidas, pero nos ayudó a ser unas protectoras de nuestra casa. Sí, y pienso que es como dice ahí el pastor David, que Dios usa esos momentos para podar o para perfeccionar, no sé cuál fue la palabra, pero para podar, sacar gente de tu lado equivocada. Pero cuesta tanto entender que Dios me está quitando a alguien que si ahora está generando un dolor, lo que va a pasar más adelante va a ser terrible. Entonces Dios me está librando, pero uno no quiere ver, uno se enlaza demasiado emocionalmente. Sí, yo creo que, por ejemplo, retomo el caso y el nombre que usted trajo ahora a la conversación acerca de Absalón. A mí me da la impresión de que había un apego demasiado grande entre David y Absalón. No sé, pero me da la impresión de que Dios utilizó todo lo que pasó, su traición, para darse cuenta que Absalón no era el heredero al trono y que Dios tenía preparado un Salomón. Claro. Ahora, esto fue todo una crisis para David, fue todo un dolor intenso. Y tal vez era como un hijo favorito, dices tú. A mí me da la impresión de que Dios utilizó todo esto para decirle a David, primero, número uno, no es Absalón. Y número dos, porque lo interesante de David es cuando ya se está muriendo, ya está por parte, ya está a partir, y le dice a Saúl, perdón. A Samuel. No, a Samuel, no, a Salomón. Saúl. A Noé. Bravo. Perdón. Guarda esta, Gabriel. Ya le dijo al apóstol Juan. Ok. Ya. Yes. Así que yo creo que primero todo esto le ayudó a David a reconocer su sucesor, Salomón. ¿Ya? Y también dejarle la advertencia de su general Joab para que Salomón, su hijo, no tuviera o no cometiera el mismo error que cometió él. Entonces, a veces infravaloramos a la gente. Y a mí al inicio, mi error puede que, claro, llega alguien que muestra un cierto compromiso, cierta fidelidad y cierta obediencia. Y yo, por lo menos este fue mi error, yo lo sobrevaloré. Yo dije, este mínimo como profeta, apóstol a las naciones. Este es el elegido. Sobre él brilló la luz. Y Dios tuvo que, a través de lo que se manifestó después, enseñarme mantener siempre un balance
a nunca creer más en la gente, en lo que yo debo de creer en él. Y después de ahí, la crisis que uno pasa como líder después de una traición viene siempre la duda. El diablo es sucio. El diablo es puerco, decía, bueno, por ahí se decía que el diablo es sucio en ese pensar y te dice: Dios no te llamó, fracasaste. Fallaste como hijo, ya Dios terminó contigo, no vas a lograr, no vas a llegar a esto, Dios te prometió esto, jamás te vas a multiplicar, jamás vas a crecer. Entonces, yo creo que no podría decirlo, bueno, suena un poquito extraño decir la traición es no tan malo, se puede sacar algo bueno de la traición. Primero, te ayuda con tu equipo a cortar lo que no está bien, pero también internamente te enseña a perdonar, te enseña a cuidar tu corazón y te enseña a mantener siempre tu fe y la fe de tu llamado en Dios. Y también yo creo que una de las cosas que ayuda, que es muy importante, la fidelidad tiene un aroma. La infidelidad también carga su perfume. Es muy importante prestarle atención al olor de la infidelidad, porque si tú lo sabes detectar, dice la Biblia que Jesús no se fiaba de hombre alguno porque sabía lo que había en el corazón de cada uno. Me he dado cuenta hoy que puedo sentir olores espirituales. No me preguntes cómo. Sé que todo lo que está ligado a nariz y olor es discernimiento en la Biblia. Pero siento el aroma, el olor. Y digo, esto lo conozco. Esto lo sentí un día. Por eso, en el ministerio, especialmente en la iglesia, todo lo que está ligado a discernimiento, nunca escogerá a alguien cerca a ti por emoción, sobrevaloración, dones, sino que tiene que ser una elección del Espíritu. Y Jesús, para escoger su equipo de discípulos, dice que pasó toda la noche orando para tener el discernimiento perfecto a la hora de seleccionar. Entonces eso es muy importante. Muy bien, el tiempo está avanzando. Yo creo que no vamos a alcanzar todas las preguntas, pero... En ese punto, apóstol, sí, cuando uno se da cuenta que está Saúl y después está David. Dios unge a Saúl y después unge a David. Pero en ese percance, Saúl se da cuenta de David. Entonces, la traición es la persecución a un ungido. Porque David comienza ahora a perseguir al ungido. claro. Porque él sabe que ya no está más en el trono, ya él sabe. Entonces, muchas veces la gente por querer tomar posesión persigue. Mucha gente codicea el lugar donde está y persigue. Y comienza a levantar falsos testimonios contra el ungido. Porque si no puedo lograr el trono por las buenas, A las malas va a lograrlo. Pero es interesante porque si lo fue a perseguir, porque Dios no lo entregó en sus manos a Saúl, a David. Pero fue al revés, que Dios le entrega en sus manos al ungido, a Saúl. Y David sabe que no se puede tocar a un ungido, por más loco que esté. Porque David carga un código que se llama fidelidad y lealtad. Y lealtad, pues, es honor, fidelidad y gratitud. Por más loco que haya sido, gracias a él también tiene lo que él tiene. Porque Saúl fue una vara que lo ayudó a él. Si no hubiese sido otro rey, no hubiese sido ungido David. Creo que a veces la persecución, a veces en gente, lo puede ver uno que es fiel, leal, estar sentado, compartir, pero está persiguiendo algo que él codicea y que no quiere decir. claro. Entonces, Y puedes notarlo de forma muy exacta al mirar los diseños tan distintos, porque Satanás quiere el trono subiendo, subiré al monte de Dios. Y fíjate cómo lo consigue Jesús, despojándose a sí mismo. Se humilló,
tomando forma de hombre, de siervo, se humilló hasta la muerte. Creo que la gente infiel siempre piensa en subir. La gente fiel no andan buscando algo para sí mismo, pero ellos, si van a conseguir algo, quieren que Dios lo dé, y el camino de ellos siempre es la humildad. Pero eso creo que es una cualidad muy única de toda la gente que tiene un corazón traicionero. Están dispuestos a perseguir al que tiene lo que ellos codician. Y por eso hay que tener mucho cuidado con esto de la codicia, la envidia, porque te termina consumiendo. Muy bien, Pastor David, no sé si vamos a alcanzar todo, pero danos la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta dice, ¿cómo tratar con alguien que discernimos que está siendo infiel? Y también, ¿qué debemos hacer cuando alguien nos traicionó? Yo diría que lo primero que hay que hacer es la tarea que siempre es incómoda, especialmente para los temperamentos que no le gusta la confrontación, y es justamente acercarse a tratar, confrontar y exhortar a la persona que estamos notando que en este momento ha comenzado con cosas extrañas. Casi siempre los temperamentos que no le gusta la confrontación tratan de lo que nosotros decimos hacer algo que la cigüeña no hace, que es meter la cabeza debajo de la arena y que este problema pase. Y yo creo que cuando uno es líder, ministro, tratar de eludir un problema es solamente crear un monstruo para el futuro. Entonces uno tiene que acercarse a confrontar. Mira, yo percibo que aquí hay algo equivocado. Porque todo lo que tú no tratas hoy se te convierte en un mega gran problema mañana. Y el hombre de Dios tiene que saber, como la mujer de Dios, que cargamos un pulso muy distinto al resto de la iglesia. Y que aunque yo no tenga evidencias de que tú estás siendo infiel, si en mi corazón el pulso ministerial me está diciendo que hay algo raro contigo, yo debo sentarme contigo. Debo orar, obviamente. Señor, ¿qué pasa aquí? Pero debo ponerte mucha atención porque no en vano me está saltando esto. El problema es que no hay evidencias. ¿Cómo trato cuando no hay evidencias? Es ahí donde yo tengo el Espíritu Santo. Te voy a decir algo. Es espeluznante. Pero tú le dices al Espíritu Santo, saca luz y prepárate, porque vas a tener una de las películas de drama, acción, thriller que jamás has visto. Después, la segunda era cómo tratar con alguien que traicionó. Sí, cuando ya nos traicionó, cuando ya pasó la traición, ¿qué debemos hacer? Aquí yo quisiera dejar algo muy puntual, y esto lo he aprendido a través de la experiencia y también aconsejando a pastores alrededor del mundo y con cosas que nos ha tocado lidiar. Tú recién tocaste un punto muy interesante cuando David quiere cuidar ahora el reino de su hijo Salomón. Una de las cosas que que David le dice a Salomón que debe hacer es quitarle la vida a Joab. Y eso que Joab había estado con David toda la vida. Es decir, Joab fue cómplice aún de los pecados de David. Lo acompañó y le ayudó a tener una de las victorias más resonantes, más importantes de la historia de Israel, pero se dio cuenta que este hombre iba a ser una amenaza porque era un tipo torcido y que le iba a dañar el reino a Salomón. Y Salomón recibe como instrucción que tiene que acabar con Joab. Aquí hay algo muy importante, porque no es algo que hacemos. No estoy aquí hablando de que vayan y le corten la cabeza a los Joab, a todos los Joab que nos están mirando. Buena idea. No. Pero sí, yo te voy a hablar algo que nos pasó con Leila ayudando a un ministerio en los Estados Unidos. Ocurrió lo siguiente. El apóstol tenía un líder cercano. El líder cercano, voy a cortar toda la historia, le divide la iglesia. Se lleva más de la mitad de la gente. La iglesia, el grupo que queda, en un profundo dolor, deudas financieras, dolor familiar, etc. Pasa el tiempo y el hombre que le dividió la iglesia, ahora la gente se le va.
Entonces el hombre quiere volver a la iglesia. Entonces ahí donde yo le aconsejo a este apóstol que no lo reciba. Esa relación se terminó. Yo le digo, perdone, bendiga, pero no se recibe de vuelta nunca más a alguien que te dividió y te traicionó. No se debe recibir de vuelta. Me dijo, sí, pero él está muy arrepentido. Y ahí yo me di cuenta, porque esta es la caída de algunos pastores, son tan buenos que se vuelven más buenos que Dios. ¿Qué hizo Dios con Lucifer? Fuera, chao. El primer hombre lo echó del huerto. Porque hay ciertos pecados que no los puedes regresar. Y es especialmente el pecado contra autoridad. Por eso hay pecados que no hay forma de revertir. Lucifer, Adán. ¿Por qué el pecado de Saúl fue golpeado o tratado de forma más severa que el de David? Porque fue un pecado contra autoridad. ¿Por qué Ananías y Zafira son tratados de forma con un juicio tan fuerte que caen muertos? Porque mintieron al Espíritu Santo, pero también le metieron en la cara a una autoridad. Son pecados muy fuertes en la Biblia. Entonces yo le digo, no lo recibas, pero él lo termina recibiendo. Las cosas van bien unos meses y finalmente este hombre le vuelve a hacer la misma. Solamente que esta vez el golpe fue más grande, se llevó más gente. Creo que hay algo que uno tiene que aprender, y esto es una enseñanza para ustedes. Quizá en este punto no sé si vamos a alcanzar a que todos hablen. Quisiera escuchar a Leila, pero yo les quisiera dejar esto como una enseñanza que también es algo que le ministro un poco a los pastores, y es que una vez que alguien te difamó, te dividió, te traicionó, tu responsabilidad es perdonar y es bendecir. Trayendo a memoria un ministerio muy grande en Latinoamérica, muy grande, de muchos miles. El discípulo cercano dividió la iglesia y se fue con muchos miles. Generó confusión, no solamente en el ministerio, sino en la ciudad, en el país. Al tiempo después se juntaron los dos pastores. Hubo perdón, reconciliación, pero no se vuelve a trabajar juntos. Que él tome su camino, yo tomo mi camino. Por eso tienes que entender lo de Abraham con Lot, que hay ciertas relaciones que tú no puedes forzar a que se fusionen. La genética es distinta. Él tiene que tomar su camino, yo tomo mi camino. Y cuando alguien te traiciona, te divide, te tiene que quedar claro que alguien que te dividió nunca estuvo unido a ti. Una persona verdaderamente unida nunca te puede dividir. El único que te divide es el que nunca estuvo unido, el que nunca te amó de verdad ni fue fiel de verdad. Y si lo fue, bueno, quizás por un tiempo hasta que todo su corazón se le estropeó, pero alguien que se le reveló la unidad no puede dividir, alguien que se le reveló la fidelidad no te puede traicionar. Es ser fiel, es la incapacidad de poder engañar y de poder traicionar. Entonces, enseñanza. Si alguien te hizo eso y te viene llorando, a mí alguien una vez se me arrodilló, yo lo hice ponerse de pie, se arrodilló a llorar, a pedir perdón, pero no, ya tomó su camino. Dios te bendiga, yo te bendigo. Porque imagínate el dolor y la confusión que genera alguien que estuvo cerca y que se va, y después la confusión que se genera porque lo recibes. Y después la triple confusión cuando se te vuelve a ir. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el ministerio no es nuestro. Esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces esto no lo podemos cuidar y no lo podemos tratar de cualquier forma. Creo que son palabras y consejos de la experiencia que uno a veces no la tiene de un comienzo. Por eso la traición cuando pega la primera vez es como un choque muy fuerte, es una impresión. Es como cuando uno va en un auto y tiene un impacto, un choque muy fuerte. Entonces, claro, uno no está preparado para eso. Nosotros nos chocaron de atrás. Sí. Y el choque de atrás lo que genera es un susto, porque una cosa es que alguien venga y tú alcanzas, pero cuando te chocan por atrás, el susto, el impacto es muy fuerte.
y uno queda con una sensación, después de un choque, uno queda con una sensación después meses de que en cualquier momento va a venir ese choque por atrás. Hoy veníamos justamente por el camino donde nos chocamos y siempre que voy por ahí, yo tengo la mirada porque sé dónde, cuando nos chocaron, aunque fue tantos años atrás, pero uno queda marcado y miro y te digo, a veces se viene rápido. Es una sensación que uno carga por mucho tiempo. Y aquí al escuchar la experiencia, cómo hemos vivido la traición, uno siente de que eso mismo, que podré volver a confiar en alguien. ¿Cómo salgo de esta sensación, de este choque? ¿Cómo salimos de esto? Pero creo que algo que a mí me ayudó personalmente es ver el ejemplo de Jesús. Completamente su ejemplo, al saber cómo él sabía el corazón de todos, no se confiaba de ellos, pero sabía que en su mesa tenía a alguien cercano que lo iba a traicionar, pero él igual tenía la capacidad de estar ahí. Qué extraordinario. De seguir creyendo en la gente y seguir creyendo en nosotros. Creo que eso es algo que me ha ayudado mucho para sanar el corazón. La capacidad también de perdonar, de poder. Porque Jesús, sabiendo de que iba a ser traicionado, no lo trató diferente. Igual lo amó durante 3 años, el tiempo que estuvo con él cerca, lo tuvo cercano. Y dice que los amó hasta el final. Y los amó hasta el final. Creo que esa es la gran enseñanza. Una de las grandes enseñanzas y que también a mí personalmente me ayudó a perdonar. Seguir el ejemplo de Jesús me ayudó a perdonar. Porque también entendía que si estaba herida, iba a causar más daño todavía. Porque iba a dejar de creer en la gente, iba a dejar que la amargura entrara en mi corazón. Y alguien con raíz de amargura no somos útiles, no somos para efectuar y estar en el ministerio. Entonces, perdonar creo que es rápido, uno tiene que hacerlo, bendecir, uno tiene que ser rápido, aunque uno no lo entienda, pero de corazón, bendecir, orar, bendecirlos todos los días si es necesario, que sea de corazón, porque primeramente uno también tiene la responsabilidad de mantener su corazón sano, porque si uno está herido, también va a causar daño en el reino o en la gente que está cerca de uno. Y también va a dejar de creer. ¿Y quién soy yo de dejar de creer en la persona si Dios sigue creyendo en mí día a día, como tú decías? Y eso es una de las cosas que más me impacta de Jesús, pero que también me ha enseñado. El liderazgo de Jesús en esa área, cómo Él se lideró a sí mismo en esa circunstancia, eso me deja un gran ejemplo. Pero cómo tratar con gente que uno discierne que son infieles o que hay un corazón traicionero, yo creo que la primera vez uno quizás no lo discierne, pero ya después uno sabe que ya como uno conoce el aroma, como tú dices, conoce como ciertas cositas, ciertos detalles que pueden inducir, o llevar a una persona a ser infiel o traer traición. Y ahí uno tiene que no pensar tanto en sí mismo, sino que pensar en la obra que uno está liderando, si uno es pastor de una iglesia o si uno está liderando una red o una célula. Yo creo que como líderes no podemos tener el temor de confrontar. La confrontación en ciertas personas no es algo que nos gusta hacer, porque evitamos el conflicto, como tú decías. Pero es necesario no porque yo me sienta bien o porque a mí me guste confrontar, sino que es necesario para poder cuidar, para poder pastorear bien la grey que uno tiene o lo que el Señor a uno no está confiando, que son personas, que son almas. Entonces, para cuidar, porque yo creo que también eso puede infectar a mucho. La infidelidad o la traición infecta, porque también una persona que tiene esas intenciones no siempre está de desacuerdo y se va y se quiere ir solo, quiere infectar, quiere traer también arrastrar. Y nunca es para elevar o para bendecir, sino que al contrario, para arrastrar y llevar a cabo su plan, que obviamente no es nada bueno o algo que beneficie. Así que lo que tú compartías ahí de confrontar es algo que uno tiene que hacer, sea que a uno le guste o no le guste, pero por el bien de la obra, por el bien de lo que uno está pastoreando. Muy bien, muy bien. Estamos llegando ya al final y
Quiero que esta última pregunta la puedan responder brevemente y rápidamente. Pastor Héctor, hermana Allison y Pastor David, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué podemos hacer para mantenernos fieles a un ministerio? Si ustedes tuvieran que pensar y dejar un consejo aquí ya terminando a toda la gente que nos está mirando, escuchando y que seguramente van a poner estos podcasts para equipar a sus ministerios, pensemos en los ministerios que en este instante están mirando. ¿Qué cosas son importantes hacer para mantenerse fiel? ¿Qué viene a su mente? Yo creo que es estar enfocado en la visión y ser una persona constante en la palabra y en la oración. Muy bien. Hermana Allison. Yo pienso en la importancia de tener raíces fuertes con Dios y de hacer pacto con Dios, de servir y a la casa y a las autoridades. ¿Y por qué no también hacer un pacto con tus pastores? Claro, un pacto con Dios y con mis autoridades de servir. Cuando tú tocas ese punto, me acordé que en estos días unos pastores de IMC envían su carta anual con un pacto que ellos hacen todos los años de su fidelidad, y eso es muy bello verlo en gente. Pastor David, ¿qué piensas tú? ¿Qué cosas son importantes para mantenernos fieles? Yo creo que primero, número uno, ser fiel con Dios en su relación personal que uno tiene con Él. Si uno mantiene fiel esa relación, creo que el resto de relaciones en nuestro entorno va a ser mucho más fácil. Si soy fiel a Dios, le puedo ser fiel a una persona, a un ministerio, a una visión. Y creo que eso me va a mantener, si me uno a Él, voy a estar unido a todo lo que conlleva estar con Dios y su llamado. Número dos, reconocer. Usted una vez me dijo, y yo lo reconozco también, de dónde venimos y culturalmente, que ya lo mencionaron, y por ejemplo, donde yo vengo familiarmente y de mi país, de donde yo nací, Colombia, tenemos una cultura de traición. Entonces, saber de que uno no es infalible y de que a cualquier persona que deja abrir una puerta demasiado tiempo abierta, valga la redundancia, y que no se trata, puede caer en infidelidad. Si le pasó al ángel del sello de la perfección, si le pasó a Adán y a Eva, si le ha pasado, si nos pasa constantemente, saber de que porque he sido fiel 1 año, 2 años, 10 años, eso no me inmuniza a nunca caer y decir yo nunca voy a hacer de esto, sino que saber que somos imperfectos y que eso lo cargamos implícitamente en nosotros. Así que a seguir aprendiendo de Jesús, de cómo Él fue fiel, humildad. Yo resaltaría humildad también. Así que creo que eso es yo. Leila. Si uno entiende de que toda autoridad es dada por Dios, toda persona que está en autoridad es delegada por Dios, tener revelación de autoridad, creo que eso también nos puede ayudar a mantenernos fiel. Porque quizás la persona que está en autoridad no es de mi agrado, pero es la autoridad que Dios puso, delegada sobre él o sobre ella, y uno mantiene una buena conexión, un buen lazo, buena relación con esa autoridad. Creo que todas las otras cosas te van a ayudar a mantenerte fiel. Muy bien. Maravilloso. Consejos acá de los pastores, y quiero decirle a todas las personas que nos están mirando, especialmente pastores, ministros, que si usted ha pasado por esto, sepa que la tradición nunca es el final. Dios lo usa muchas veces para quitar cierta gente tóxica, errónea, que está cerca a ti, pero esa gente que también Dios saca de tu lado, le hace espacio a nueva gente. Muchas veces Dios te va a decir, como le dijo a Samuel, no me llores más a Saúl, porque ahora yo he preparado y ungido un nuevo hombre para este tiempo. También tú tienes que saber que cuando alguien te traiciona, te abandona, es también una de las formas en cómo Dios te acerca más a Él. Vas a entrar en profundidades con Dios, vas a entrar en experiencias con el Señor que quizás hace tiempo no has vivido. Una traición nunca es el final. Es solamente el abono que Dios va a permitir en tu vida para que a ti se te suelte un mayor fruto, crecimiento y multiplicación
en los próximos años. Una traición nunca es el final de tu ministerio. Es solamente una de las formas como Dios nos poda para que de ese pámpano ahora venga un mejor y un mayor fruto. Así que a todos ustedes que nos están mirando, gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Les recordamos comentar, compartir, escribir. Ayúdenos a llegar con esta palabra que deja una herramienta y un recurso ministerial sin precedentes para todos aquellos que estamos haciendo y esforzándonos por hacer cada vez mejor la obra del Señor. De acá de Estocolmo, Suecia, junto con este panel de pastores y líderes, nos despedimos y nos vemos en el próximo podcast. Dios con ustedes. Paz del Señor. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.